La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que supone una pérdida de peso provocada por el propio individuo y lleva a un estado de inanición. Se caracteriza por el temor a aumentar de peso y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo, que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello, inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos. A estas medidas drásticas se les puede sumar otras conductas asociadas como la utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos provocados o exceso de ejercicio físico. En España hay unos 250.000 casos de anorexia diagnosticados. Esta enfermedad suele asociarse con alteraciones psicológicas graves que provocan cambios de comportamiento, de la conducta emocional y una estigmatización del cuerpo. Hasta el momento no se ha determinado una causa biológica clara sobre el origen de la anorexia. Aunque hay muchos factores socioculturales que pueden desencadenarla, es probable que una parte de la población tenga una mayor predisposición física a sufrir este trastorno, independientemente de la presión que pueda ejercer el entorno. Por ello, existen factores generales que se asocian a un factor desencadenante o cierta vulnerabilidad biológica, que es lo que precipita el desarrollo de la enfermedad. Estos factores pueden ser factores biológicos como ser mujer, ya que la sociedad en la que vivimos nos inculca a las mujeres a seguir un rol impuesto de chica perfecta, la cual tiene que ser delgada y alta, entre otras muchas cosas. Y es normal que quien no siga este rol pueda llegar a sufrir trastornos como la anorexia debido a la presión que se ejerce. Tanto es así que el 95% de los casos de anorexia son mujeres. Esto está relacionado obviamente con el factor sociocultural. Otro factor biológico sería la predisposición genética o haber padecido o padecer sobrepeso durante la infancia y o la adolescencia, entre otras. Factores personales, como tener una baja autoestima, personalidad introvertida o insegura, afán de perfeccionismo o padecer trastornos psiquiátricos. Y factores familiares, como vivir en un entorno familiar preocupado excesivamente por la figura o el peso. La mente de una persona anoréxica no funciona como la de los demás. Sus respuestas ante el placer y la recompensa están alteradas y se preocupan más de lo normal por las consecuencias de sus acciones. Así pues, este trastorno afecta de manera psicológica con posibles alteraciones y emociones como los sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, baja autoestima, irritabilidad, insatisfacción personal, desinterés sexual, etc. Por otro lado, a nivel cerebral, cuando hay un déficit energético, el hipotálamo manda una señal al resto del organismo y con ello a la persona le da hambre. Pero en el caso de los pacientes con anorexia, esta respuesta es evadida y prefieren no probar alimentos. Ante esta restricción calórica severa, se dan procesos de neuroinflamación provocados por las células gliales, que son el grupo de células del sistema nervioso central más abundante en el cerebro. Una investigación del UNAM buscó indagar más a fondo estas alteraciones. Sus resultados indican que cuando hay una restricción calórica, las células gliales incrementan su densidad y se vuelven reactivas. Esto aumenta la producción de las células proinflamatorias llamadas citocinas. Estas últimas actúan en el cerebro y provocan que la persona no quiera ingerir alimentos. Por otro lado, el sistema de recompensa del cerebro está formado por varias estructuras que regulan y controlan el comportamiento. Su función es estimular la práctica de determinados hábitos necesarios para la supervivencia, como comer. Ante las acciones de un sujeto, este sistema produce una respuesta positiva o negativa, un refuerzo para que se repita o no ese acto. En un trabajo dirigido por Kay, 13 mujeres que habían superado la anorexia nerviosa y 13 que nunca la habían padecido, realizaron un sencillo experimento para detectar posibles diferencias en la actividad cerebral. Las participantes sanas mostraron un patrón normal de activación del sistema de recompensa, con diferencias marcadas entre una respuesta buena y una mala. Sin embargo, el de las que habían tenido anorexia no distinguían entre ganar y perder. Esta anomalía podría explicar la incapacidad para experimentar el placer y el asentismo que a menudo presentan estos pacientes. Además, indica que las personas que sufren esta enfermedad no son capaces de identificar el significado emocional de un estímulo, algo importante para comprender por qué es tan difícil que se adhieran a un tratamiento. Pero dado el diseño del estudio y que las participantes no padecían en ese momento la enfermedad, los autores no pueden asegurar a ciencia cierta que las anomalías observadas contribuyan a la aparición de la anorexia o sean simplemente sus cicatrices. No obstante, existen datos procedentes de otras investigaciones que apuestan más por la primera opción. Por último, el tratamiento de la anorexia incluye psicoterapia grupal, individual y familiar. Es indispensable contar con la colaboración de la familia para el tratamiento de estas enfermedades.
Los tratamientos suelen durar al menos 4 o 5 años, aunque depende de cada paciente. Una parte importante conlleva adquirir conductas de alimentación adecuadas, pero va mucho más allá. La recuperación constituye un proceso en el que la persona va descubriendo qué dificultades sufre más allá de la alimentación y qué está manifestando a través de su comportamiento con la comida. Los signos emocionales de la enfermedad van surgiendo y reconociéndose conforme avanza el tratamiento.